«Esto es una locura», rugió el ejecutivo golpeando la mesa, haciendo vibrar las copas. «Not capricho, respect», respondió la millonaria, con un inglés torpe pero implacable. Todos contuvieron el aliento. En medio de ese silencio, Mariana, la mesera convertida en intérprete improvisada, tradujo con la voz temblorosa pero firme. «Ella dice que si no confían en mí, no habrá trato». El contrato millonario pendía de un hilo. La sala entera ardía de tensión. Y lo que nadie sabía era que esa historia había comenzado mucho antes, cuando una barrera invisible amenazó con arruinarlo todo. Acompáñame hasta el final y descubre cómo esta historia dio un giro que nadie esperaba. El salón principal del hotel en Paseo de la Reforma brillaba como si cada lámpara de cristal respirara su propia ambición. Copas altas, cubiertos alineados con exactitud quirúrgica, arreglos de azucenas y una orquesta de murmullos que olía a acuerdos, comisiones y futuras ruedas de prensa. En el extremo de la mesa principal, una mujer japonesa sostenía el porte de quien ha aprendido a no pedir permiso para existir. El vestido azul noche le caía como una decisión irrevocable. El peinado sin una hebra fuera de lugar. El reloj discreto y exacto como su reputación. No era una invitada cualquiera. Había cruzado océanos con una promesa, abrir una puerta que muchos en ese salón llevaban meses forcejeando. Las primeras sonrisas, los saludos, las reverencias medidas. Todo funcionó como un guión bien ensayado hasta que apareció la grieta que nadie previó. Su intérprete, la pieza que enhebraba dos mundos, no llegaría. Enferma. Mensaje de última hora. Silencio de última hora. Nervios de última hora. Al principio, los empresarios mexicanos, trajes impecables, relojes que hablaban de herencias y bonos, restaron importancia. «Nos entenderemos», dijeron con una seguridad que se parecía demasiado a la soberbia. Un inglés internacional, un español pausado, manos, gestos, sonrisas. ¿Qué tan difícil podía ser decir sociedad, plazos, porcentajes? La mujer inclinó apenas la cabeza como quien concede, luego inspiró y habló. Nadie estaba preparado para esa velocidad. Su voz salió en ráfagas, corta y tensa, con una cadencia que parecía rebotar en el cristal de las copas. No era el japonés que algunos habían escuchado en reuniones anteriores, ni aquel de los audios de aprendizaje. Era otra cosa, más áspera y al mismo tiempo más íntima. Sonaba a viento golpeando puertas viejas, sonaba a costa norte, sonaba a casa. Las primeras miradas se buscaron entre sí. ¿Entendiste? ¿Dijo cifra? ¿Mencionó fecha? Un director financiero frunció el ceño como si el sonido mismo se le hubiera metido en las cuentas. Un abogado corporativo intentó sonreír, pero la sonrisa se le quebró en el tercer intento. El maître, atento a una posible catástrofe, se acercó con una botella sin atreverse a interrumpir. La mujer seguía hablando, y en su tono había una urgencia limpia, como si el tiempo se hubiera vuelto un animal que ella deseaba domesticar. En la mesa, el anfitrión carraspeó. «Tal vez», empezó en inglés y luego cambió al español con un gesto de disculpa. «Tal vez podamos», pero se quedó sin verbo. Las palabras no encontraban puente. La invitada lo miró con educación, guardó silencio un instante y trató de ajustar su ritmo, como si apretara un metrónomo invisible. Lo bajó, un poco, suficiente para que se oyera la textura de cada sílaba, y entonces, con una ternura que nadie esperaba en un salón de negocios, volvió a intentarlo, todavía en esa lengua que nadie podía seguir. Las risas no fueron francas, fueron cuchicheos cortos, nerviosos, esas pequeñas fugas que nadie confiesa. Una mujer de traje claro apretó sus dedos sobre la servilleta, incómoda. Un joven ejecutivo miró su celular como si allí hubiese un diccionario milagroso.
Al borde de la mesa, casi fuera del plano, una camarera detuvo el paso con la jarra de agua a medio inclinar. No era el japonés que aprendió en videos, era otra cosa. Una nota olvidada en el oído. Una abuela hablando en la cocina, los domingos, mientras el arroz chisporroteaba con vinagre y azúcar morena. Un sonido que volvía como regresan los sueños cuando alguien pronuncia, sin querer, la palabra exacta. La jarra golpeó suavemente el borde del vaso y la joven se sobresaltó. Miró sus manos. Temblaban. Parpadeó varias veces para ordenar los recuerdos que le zumbaban como abejas. A su espalda, la chef de sala hizo una seña para que siguiera atendiendo la fila de mesas. Pero su oído ya no estaba en la fila de mesas. Estaba en aquella voz veloz que derramaba consonantes como canicas sobre el mármol. En el centro, el anfitrión respiró hondo. Se aventuró con un inglés de manual, palabras sueltas, frases cortas. La japonesa lo escuchó con una paciencia que no era condescendiente sino digna. Intercambió 2 o 3 respuestas con un acento que tensó los hombros de varios, y al final, inevitable, volvió a su cauce natural. Ese torrente rápido, ese dial que giraba de vuelta a su norte. Una secretaria bajó la mirada hacia el mantel, avergonzada de no poder ayudar. Un asesor se inclinó para sugerir llamar a alguien por videollamada. Un alguien, difuso, urgente, tardío. La mujer japonesa se quedó quieta por un segundo más largo que todos los anteriores. En ese segundo cabían el viaje, la promesa, el plan, la certeza de que el mundo moderno había llenado de traductores automáticos cada teléfono. Y aún así, en la noche exacta, el puente faltaba. Apretó los dedos sobre el borde del plato, como si apretara el borde de sí misma. Cuando habló otra vez, ya no fue con prisa, fue con la firmeza de quien no está dispuesta a ser malentendida en la negociación que puede definir un año entero de trabajo. El salón contuvo el aire, la camarera dio un paso, luego otro. Su memoria también apretó un borde, una mesa de formica, la abuela repitiendo palabras que sonaban más bruscas que el japonés de las canciones de cuna, un ritmo que se comía vocales y mordía sílabas, una isla dentro de otra isla, una lengua dentro de otra lengua. Recordó la risa de su madre cuando decía: «Cuando tu Oba-chan habla rápido, ni los japoneses la entienden». Y recordó el orgullo secreto de la abuela, esa manera de pronunciar como si al pronunciar también defendiera la nieve, los inviernos largos, las casas de madera y el olor del mar que se pega a las manos para no irse nunca. La jarra ahora estaba en la mesa, pero la joven no recordaba haberla colocado. Solo sabía que sus pies la llevaban hacia la cabecera, hacia ese punto donde se había abierto una puerta que el resto no sabía ver. Sintió el peso de las miradas, 100 gramos de desconfianza, 100 gramos de etiqueta, y aún así avanzó. No estaba segura de poder hilar una frase sin que se le quebrara en la boca. No estaba segura de que esa música antigua, aprendida a medias, le respondiera a tiempo. Pero sí estaba segura de algo. Nadie más en ese salón estaba siquiera escuchando de verdad. La mujer japonesa la notó. La miró con una mezcla de sorpresa y cautela. La camarera tragó saliva. Y antes de perder el valor que había reunido en el trayecto de 3 metros, dejó caer una palabra que la abuela había usado incontables veces para iniciar conversaciones en esa lengua dura y veloz. Una palabra que no buscaba imponerse, sino abrir una rendija por donde entrara la confianza. Abrió la boca, y entonces habló. El eco de aquella primera palabra, lanzada por la camarera, no alcanzó a expandirse en el aire. La interrumpió un murmullo nervioso, como un enjambre de mosquitos que recorre la mesa. Los empresarios giraron el cuello, desconcertados, incapaces de comprender qué hacía una mesera, irrumpiendo en una conversación donde se respiraban millones. El anfitrión,
Un hombre de cabello plateado y voz ensayada para discursos la miró con un gesto que oscilaba entre la sorpresa y la censura. «¿Qué pretende?», murmuró en español, apenas audible, pero cargado de incomodidad. La joven se encogió por dentro. Sentía el rubor quemándole las mejillas, la presión de cada mirada que la juzgaba como intrusa. Sabía que no pertenecía a ese círculo. No vestía traje a la medida, no llevaba un reloj que costara lo mismo que un departamento en Polanco, ni tenía el tono de voz de los que mandan. Su lugar estaba entre los pasillos, con la jarra de agua, invisible, transparente. Y sin embargo, allí estaba, desafiando el guión no escrito del poder. La millonaria japonesa, en cambio, se inclinó apenas hacia adelante. Sus ojos brillaban de un modo distinto, no de burla ni de extrañeza, sino de expectativa. Reconocía algo. El sonido de esa palabra, aunque imperfecto, era como escuchar el timbre de una puerta conocida al otro lado de un océano. Pero los hombres alrededor de la mesa no vieron eso. Vieron amenaza, vieron desorden, vieron a una mujer humilde osando intervenir en una arena donde solo se admitían gladiadores con corbata. «Señorita, por favor», dijo uno de los directivos, con tono paternalista, agitando la mano como si espantara una mosca. «Esto es un asunto serio, no una mesa familiar». La carcajada contenida de otro cortó el aire. Una mesera de intérprete. ¡Vaya improvisación! La tensión escalaba. La camarera sintió como las palabras que quería pronunciar se le agolpaban en la garganta, presionando para salir. Pero cada mirada de desdén era un muro. Cada gesto de superioridad le recordaba su condición. Era la que recogía copas, no la que firmaba contratos. El opresor estaba frente a ella, encarnado en la cultura del dinero y la exclusión. Ese salón no perdonaba debilidades, y en ese instante, lo único que aquellos empresarios vieron fue debilidad disfrazada de atrevimiento. La millonaria, mientras tanto, respiraba hondo. Miraba a la joven como quien observa una chispa en la oscuridad. Una chispa que de encenderse podría salvarle la noche, pero no habló. No todavía. Quería ver hasta dónde llegaba el coraje de aquella muchacha que había decidido romper la etiqueta para tenderle una mano. El anfitrión golpeó suavemente la copa con su anillo de oro. «Continuemos, por favor. La señorita regresará a sus labores». El veredicto parecía sellado. La camarera sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. Había dado un paso hacia adelante y ahora la arrastraban hacia atrás con la fuerza invisible de las jerarquías. Sus labios, sin embargo, se movieron en un susurro, apenas 2 sílabas, palabras cortas, rápidas, disparadas como una flecha. «Tsugaru-ben». La japonesa abrió los ojos con un destello inconfundible. Esa flecha había dado en el blanco. Los empresarios, ciegos a ese instante de conexión, se acomodaron en sus sillas con impaciencia. No entendían, no podían entender. Para ellos, aquella noche seguía siendo un tablero de negocios. Para la millonaria y la camarera, en cambio, algo mucho más profundo comenzaba a despertar. La jarra aún estaba en la mesa, olvidada, y el corazón de la camarera parecía querer escapar por la garganta. Nunca había sentido un silencio tan pesado, tan denso, como el que la rodeaba ahora. Sabía que había cometido un atrevimiento imperdonable, hablar sin permiso, irrumpir en la mesa de los poderosos. Pero dentro de ella algo más fuerte la empujaba a seguir, ese eco de infancia que se encendía con cada palabra pronunciada por la invitada japonesa. Se llamaba Mariana. 24 años, hija de un mexicano chofer de autobuses y de una madre mestiza que había crecido entre historias de inmigrantes. Su abuela materna, aquella mujer menuda de ojos rasgados y voz firme, le había contado cientos de veces cómo llegó a México siendo apenas una adolescente, escapando de la dureza de los inviernos en Aomori.
Había llegado con sus padres en un barco oxidado, trayendo en la memoria canciones y refranes en un dialecto que hasta los propios japoneses consideraban indescifrable. El Tsugaru Ben. De niña, Mariana no entendía por qué su abuela hablaba tan rápido. Las frases parecían atropellarse entre sí, como si compitieran para salir primero de su boca. Pero esa velocidad tenía un ritmo, una cadencia única. Su madre solía bromear: cuando tu Oba-chan habla, ni los japoneses la entienden, pero escucha bien, porque un día esas palabras te salvarán. Mariana nunca pensó que esa frase, repetida en tardes de cocina mientras revolvía arroz y verduras, se volvería profecía. Ahora, de pie frente a la millonaria, lo comprendía todo. Esa mujer no hablaba un japonés cualquiera, hablaba como su abuela, rápido, con giros y sonidos que parecían morder las palabras. Cada sílaba era un puente hacia la memoria de su infancia. La millonaria la miraba con ojos entrecerrados, expectantes. El salón seguía sin entender nada, pero entre ellas dos, un hilo invisible empezaba a tensarse. Mariana tragó saliva y buscó en su mente las frases que había memorizado de niña. Palabras sueltas, expresiones familiares, giros fonéticos que su abuela repetía cuando estaba enojada o emocionada. Tomó aire y las dejó escapar. «Oba-chan, watashi, kikoeru», balbuceó, insegura, pero con la certeza de estar tocando la cuerda correcta. El rostro de la japonesa cambió. La dureza se quebró en un instante, y en su lugar apareció algo que en ese salón jamás habían visto en ella: alivio. Una sonrisa breve, apenas un destello, cruzó sus labios. La millonaria asintió levemente, como quien reconoce a un aliado en medio de un campo hostil. Pero los empresarios no vieron alivio, ni sonrisa ni conexión. Solo vieron a una mesera balbuceando sonidos extraños y ocupando un lugar que no le correspondía. Uno de ellos, irritado, susurró al oído de otro: «Ridículo, esto es ridículo». Mariana sintió la ola de desprecio empujarla hacia atrás. Dudó. Tal vez debía callar, retirarse, fingir que no había pasado nada. Pero entonces recordó las manos de su abuela, ásperas y cálidas, sosteniéndola mientras repetía refranes que parecían trabalenguas. Recordó la risa cuando lograba imitar la velocidad del dialecto, y recordó, sobre todo, aquella advertencia: no te avergüences nunca de lo que otros no entienden. Lo que es difícil de comprender es también lo más valioso de guardar. Ese recuerdo se convirtió en su escudo. Por primera vez, Mariana levantó la barbilla y sostuvo la mirada de la millonaria. En voz baja pero clara, articuló una frase más larga, imitando la cadencia acelerada que había escuchado tantas veces. La millonaria respondió de inmediato, con un torrente de palabras que parecían fuego y agua a la vez. Mariana no entendió todo, pero entendió lo suficiente. Aquella mujer estaba pidiendo auxilio, no auxilio físico, sino el auxilio de ser comprendida. El salón, mientras tanto, permanecía sumido en su propia ceguera. Los empresarios hablaban entre sí, discutiendo si debían posponer el acuerdo o llamar a un traductor por videollamada. Nadie veía lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Una mesera humilde estaba tendiendo el puente que todos habían dado por imposible. Y en ese instante, Mariana dejó de ser invisible. El reloj del salón marcaba las 8:30 de la noche, pero el tiempo allí parecía detenido, como si cada segundo se hubiera convertido en una prueba de resistencia. La millonaria japonesa, acostumbrada a que el mundo se doblegara ante sus logros, se encontraba frente a una muralla invisible. Las palabras en Tsugaru Ben salían de su boca como una cascada incesante, rápidas, densas, imposibles de atrapar para cualquiera que no hubiera crecido escuchándolas.
Los empresarios, incapaces de entender, empezaron a impacientarse. Algunos tamborileaban los dedos contra la mesa, otros cruzaban los brazos con resignación. El anfitrión, sudando bajo la presión, trató de mantener la compostura, pero el gesto se le endurecía en cada minuto que pasaba sin que lograran dar un paso adelante en la negociación. La millonaria, consciente del fracaso inminente, respiró hondo. Intentó otra estrategia. Cambió al inglés. Su acento era fuerte. Las frases se quebraban a mitad del camino. "We, together, project, success", dijo, esforzándose, pero lo que debía sonar como un plan sólido apenas se sostenía como un mosaico roto. Las miradas se cruzaron de nuevo. Un ejecutivo de cabello engominado soltó una risita sarcástica. Otro levantó una ceja, como si estuviera presenciando un espectáculo incómodo que preferiría abandonar. Uno de los más jóvenes murmuró: "No entiendo cómo alguien tan rico viene a negociar sin saber el idioma". La frase, aunque dicha en voz baja, se propagó como pólvora por la mesa. Hubo asentimientos, hubo sonrisas cómplices, y entonces la humillación se volvió colectiva. La millonaria bajó los ojos hacia su copa de vino, intentando ocultar el temblor de sus labios. Ella, que había atravesado fronteras, que había ganado premios y contratos en 3 continentes, ahora estaba siendo reducida a un estereotipo. La extranjera incapaz, la mujer perdida en un mar de hombres seguros de sí mismos. El cristal de la copa devolvía su reflejo, y en ese reflejo se vio pequeña. No porque lo fuera, sino porque así querían verla. Mariana, desde un costado, sintió la herida como propia. Recordó la voz de su abuela contándole cómo los primeros inmigrantes japoneses habían sufrido burlas similares al llegar a México. Nos llamaban mudos porque hablábamos un idioma que ellos no entendían, decía la anciana con ojos húmedos. Esa misma injusticia estaba repitiéndose ahora frente a ella bajo luces de cristal y trajes caros. Uno de los empresarios golpeó la mesa con la palma abierta. «Esto no va a funcionar. Estamos perdiendo el tiempo». La frase cayó como un martillo. El contrato que prometía millones, los meses de preparación, las esperanzas de expansión, todo parecía resquebrajarse en un instante. La millonaria levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. Su mundo, siempre tan controlado, se le escapaba de las manos como arena. Los murmullos crecieron. Unos proponían cancelar la reunión, otros sugerían reagendarla hasta que llegara un intérprete profesional. El ambiente se tornó pesado, casi insoportable. Era la escena de una derrota anticipada. En medio de ese caos contenido, Mariana sintió como sus piernas se movían solas. Avanzó un paso, luego otro. El corazón le retumbaba en los oídos. Cada mirada que caía sobre ella era una piedra lanzada contra su valor, pero no retrocedió. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, la línea que separaba a la sirvienta de los invitados, a la invisible de la protagonista. Se inclinó levemente hacia la millonaria y con un hilo de voz que se fue volviendo más firme, pronunció en el mismo dialecto que había heredado de su abuela: «Watashi, Choto, Hanaseru». «Yo puedo hablar un poco». El salón se congeló. La millonaria giró de inmediato hacia ella, los ojos muy abiertos, como si acabara de escuchar una melodía perdida en el tiempo. Su sorpresa fue tan genuina que por primera vez en toda la velada, una sonrisa real iluminó su rostro. Los empresarios, en cambio, reaccionaron con incredulidad. «¿La mesera?», preguntó uno casi riéndose. «Esto es una broma». Mariana sintió que el peso del ridículo caía sobre sus hombros. Era como si el mundo entero quisiera devolverla a su rincón, recordarle que no tenía derecho a estar allí. Y sin embargo, en los ojos de la millonaria encontró algo distinto: esperanza. Ese contraste la sostuvo.
Ese contraste la hizo respirar hondo y no dar un paso atrás. En esa mesa, donde las apariencias lo eran todo, donde el dinero dictaba quién valía y quién no, una joven camarera estaba a punto de demostrar que la dignidad y la memoria podían romper cualquier jerarquía. El murmullo del salón se transformó en un oleaje que golpeaba desde todos los costados. Unos bufaban con impaciencia, otros se recostaban en sus sillas como si asistieran a una escena de circo. La camarera estaba de pie, frágil en apariencia, con el uniforme sencillo que la señalaba como personal de servicio, y sin embargo era la única en aquel salón capaz de tender un puente. El anfitrión trató de recuperar el control. «Señorita, vuelva a su puesto, esto no es asunto suyo». Mariana sintió un temblor en las piernas, pero sus labios se movieron antes de que pudiera arrepentirse. Con voz firme, aunque entrecortada por la adrenalina, volvió a pronunciar palabras en Tsugaru-ben. Esta vez fue una frase completa, rápida, tan veloz que algunos presentes creyeron que había inventado sonidos. La millonaria reaccionó de inmediato. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaron como brasas encendidas. Respondió en el mismo dialecto, a una velocidad que para los demás resultaba incomprensible, pero que para Mariana era como escuchar un eco familiar. Los empresarios intercambiaron miradas confundidas. «Está hablando en serio, la entiende». «Imposible, eso no es japonés normal». Mariana tragó saliva, se aclaró la voz y tradujo lo poco que había comprendido con certeza. «Ella quiere continuar la negociación. Dice que está aquí para cerrar el trato esta noche». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Nadie esperaba que una simple camarera pudiera articular la intención central de la invitada. El anfitrión la miró como si viera un fantasma. «¿Tú entiendes lo que dice?», preguntó incrédulo. Mariana asintió, aunque la inseguridad le apretaba el pecho. «No todo», confesó, «pero lo suficiente. Mi abuela hablaba así. Crecí escuchándola». La revelación sacudió a la mesa. Algunos empresarios se rieron con desdén, otros chasquearon la lengua como si la situación fuera ridícula, pero la millonaria levantó la mano con un gesto de autoridad. Su mirada fija en Mariana era clara. «Confío en ti». Ese gesto fue un ancla. Mariana volvió a escucharla, intentando atrapar las palabras que volaban como golondrinas. Recordaba los refranes de su abuela, la manera en que comprimía las frases, la rapidez que confundía a todos, menos a ella, y aunque no comprendía cada detalle técnico, lograba capturar el espíritu, la dirección de lo que la millonaria quería transmitir. «Ella habla de compromiso, de respeto mutuo», tradujo Mariana con la voz más firme. «Dice que el proyecto no es solo un negocio, es un puente entre culturas». El anfitrión entrecerró los ojos. Esa traducción no era la típica frase fría de un contrato. Tenía emoción, tenía raíz, y contra todo pronóstico, la mesa entera escuchó en silencio. El ejecutivo arrogante, el mismo que antes se había burlado, no tardó en reaccionar. «¡Esto es una locura!», exclamó golpeando la mesa. «¿Vamos a confiar un acuerdo millonario a las palabras de una mesera? ¿Quién garantiza que no está inventando?». Las miradas regresaron a Mariana como cuchillos. Era el momento de quebrarse o resistir, y eligió resistir. «No estoy inventando nada», dijo con firmeza, mirando directo a los ojos del hombre. «Ella habla demasiado rápido, sí. Así es el dialecto de Tsugaru. Incluso los japoneses de Tokio necesitan subtítulos para entenderlo, pero yo lo escuché toda mi vida en casa. Sé cómo suena la verdad, y ella está diciendo la verdad». Un silencio helado se apoderó del salón. Mariana sentía el sudor en la espalda, pero no bajó la mirada. Su voz había encontrado un tono que no pedía permiso, que no se disculpaba. Y en esa resistencia nació algo nuevo.
un respeto que ni el dinero ni la posición podían comprar. La millonaria, conmovida, asintió lentamente. Había encontrado en aquella joven lo que había perdido esa noche, una aliada. La mesa, que hasta hace unos minutos estaba dominada por la desconfianza y el ruido de los cuchicheos, se transformó en un escenario extraño, un silencio expectante, lleno de incredulidad. Todos los empresarios miraban a la millonaria y a la camarera como si fueran piezas de un rompecabezas que de repente empezaba a encajar. La millonaria apoyó con calma las manos sobre el mantel blanco. Su mirada recorrió a cada uno de los presentes y luego se clavó en Mariana, como si quisiera asegurarse de que ella estaba lista para sostener lo que vendría. Y entonces habló. El torrente de palabras en Sugaru Ben volvió a fluir, veloz y envolvente. Pero esta vez no era una exposición técnica ni un discurso de negocios. Era algo más íntimo. La millonaria hablaba con una cadencia que mezclaba firmeza con emoción contenida. Mariana la escuchaba, atrapando las frases clave, descifrando la música del dialecto como quien sigue el compás de una melodía heredada. La joven tradujo con voz clara. Dice que este dialecto no es solo su lengua, es la voz de su madre, de su abuela, de su pueblo. Dice que durante años, aún en Japón, muchos la miraban con extrañeza porque hablaba demasiado rápido, porque no usaba el japonés estándar de Tokio. Siempre tuvo que esconder esa parte de sí misma. Los empresarios se removieron incómodos en sus asientos. La millonaria continuó hablando, y Mariana, con el corazón latiendo desbocado, volvió a traducir. Ella dice que eligió hacerlo esta noche porque está cansada de disfrazar su identidad. Vino hasta aquí no solo por un negocio, sino porque creía que México podía entender lo que significa mantener vivas las raíces, aunque el mundo diga que son inútiles. Un murmullo recorrió la sala, esta vez distinto, menos incrédulo y más curioso. El relato había pasado de ser un simple problema de comunicación a convertirse en una confesión profunda, una verdad desnuda frente a todos. Mariana escuchó la siguiente ráfaga de palabras y un escalofrío recorrió su espalda. Ella dice que se siente sola, que incluso rodeada de empresarios, nunca había hablado tan rápido y tan libre sin que la interrumpieran, y que no esperaba encontrar en este lugar, en esta noche, a alguien que pudiera entenderla. La voz de Mariana se quebró al traducirlo. No era solo la millonaria quien hablaba, también lo hacía su propia abuela, también lo hacía esa memoria que tantas veces había sentido como un peso extraño. Ahora se revelaba como un regalo. Los empresarios estaban enmudecidos. Ya no se trataba de porcentajes ni de cláusulas. Era un relato humano, una mujer mostrando la cicatriz de toda una vida en la que su voz había sido considerada un obstáculo. La millonaria extendió una mano hacia Mariana. El gesto era solemne, pero también vulnerable. La joven, conmovida, dudó un instante antes de acercarse y estrecharla. Fue un apretón breve, pero suficiente para sellar una verdad. En esa noche de negocios, la alianza más valiosa no era económica, sino emocional. Mariana respiró hondo y tradujo la última frase de la millonaria, la más poderosa hasta el momento. Dice que esta negociación no podrá continuar si no se reconoce que la voz de los humildes también puede construir puentes. El silencio fue absoluto. Ninguno de los empresarios se atrevió a reírse esta vez. La revelación había cambiado el tono de todo el encuentro. Lo que empezó como una humillación se había convertido en una lección inesperada. La joven camarera, que hasta hacía un momento era invisible, ahora estaba en el centro de la escena. Y la millonaria, por primera vez en años, había encontrado libertad en su propia lengua. El silencio que había llenado el salón tras la confesión de la millonaria fue roto de manera abrupta.
El ejecutivo arrogante, el mismo que desde el inicio había desestimado cada intento de diálogo, golpeó la mesa con la palma de la mano. Las copas tintinearon como si temieran quebrarse. «Basta ya de esta farsa», exclamó con voz dura, mirando con desdén a Mariana. «¿De verdad vamos a poner en juego millones de dólares confiando en lo que traduce una simple mesera? Esto es un circo, no una negociación». Las palabras se extendieron como un trueno por la sala. Algunos empresarios bajaron la vista, incómodos. Otros murmuraron con nerviosismo, incapaces de tomar partido. Pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Su voz era demasiado fuerte, demasiado acostumbrada a imponer. Mariana sintió como el corazón le golpeaba las costillas. Por un instante, la duda regresó como un espectro. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo aquello terminaba siendo un error? ¿Y si había osado demasiado al levantarse de su lugar? Las miradas de juicio eran cuchillos que buscaban despojarla de la poca confianza que había reunido. El ejecutivo no se detuvo. Se inclinó hacia el anfitrión y continuó en español, asegurándose de que todos lo escucharan. «Esto es una falta de respeto. Traer a una invitada que no se puede comunicar y encima darle voz a una empleada sin preparación. Si seguimos por este camino, no solo perderemos dinero, perderemos credibilidad». El anfitrión tragó saliva, dividido entre el peso de los argumentos y la incomodidad de la situación. La millonaria japonesa observaba en silencio, pero su rostro había perdido la calma. Sus labios se tensaron en una línea recta, sus ojos brillaban con una determinación contenida. De pronto, ella habló. Su voz en Tsugaru-ben atravesó la sala con una fuerza inesperada. Mariana, casi sin aliento, tradujo. «Dice que si no confían en mí, no habrá trato». Un murmullo helado recorrió a los presentes. El ejecutivo estalló en carcajadas, incrédulo. «Escuchan, condiciona un acuerdo internacional a la palabra de una mesera. Esto es ridículo». Pero la millonaria no se inmutó. Repitió la frase, esta vez más lenta, con un gesto de firmeza que no necesitaba traducción. Mariana volvió a ponerla en español, su voz temblando al principio, pero creciendo con cada palabra. «Ella dice que yo soy la única que la ha comprendido esta noche, y que si mi voz no vale en esta mesa, entonces esta mesa no vale para ella». El colapso estaba en curso. Las bases de poder tradicionales, esas que habían dominado la reunión desde el inicio, estaban tambaleando. Los empresarios se miraban entre sí, inseguros, atrapados entre el orgullo y el miedo a perder un contrato invaluable. El ejecutivo arrogante se puso de pie, rojo de furia. «Esto es una locura. Si continúan con esto, yo me retiro de inmediato». El aire se tensó hasta lo insoportable. Todos sabían que un movimiento en falso podía echar abajo la negociación. La millonaria, sin embargo, permanecía erguida, como un roble frente al viento. Mariana, a su lado, sentía que las piernas podían fallarle en cualquier momento, pero no retrocedió. La batalla ya no era solo por dinero, era una batalla de dignidad, de voces invisibles reclamando su espacio. Y en ese instante, el salón entero comprendió que lo que estaba en juego era mucho más profundo que un contrato. El eco del portazo verbal del ejecutivo todavía vibraba en el aire. Su amenaza de retirarse había dejado una grieta en la sala. Algunos lo miraban con respeto, como si su ira fuese un escudo que protegía los intereses del grupo. Otros, en cambio, lo observaban con temor, conscientes de que su orgullo podía hacer naufragar años de esfuerzos. La millonaria japonesa se mantuvo erguida en la cabecera de la mesa. No levantó la voz, no lo necesitaba. Su silencio era un filo que cortaba más que cualquier grito. Luego habló en su Tsugaru-ben veloz y firme, y aunque nadie entendió más que Mariana, la intensidad en su mirada lo decía todo.
Mariana respiró profundo, sintiendo que cada palabra traducida sería una piedra en el destino de esa negociación. Con voz clara, dijo: «Ella afirma que el dinero no lo es todo, que ha firmado contratos en 3 continentes, pero nunca había sentido tanta falta de respeto como esta noche. Dice que si ustedes no pueden confiar en alguien humilde, tampoco merecen su confianza». El murmullo se extinguió. Hasta los cubiertos parecían contener la respiración. La millonaria se inclinó hacia Mariana y continuó, con un gesto de determinación. La joven tradujo de inmediato: «Ella quiere que quede claro, o yo participo como intérprete esta noche, o se levanta de la mesa y regresa a Japón en el próximo vuelo». El anfitrión se removió en su asiento. No sabía si sudaba más por la presión de perder el contrato o por la manera en que el poder había cambiado de manos tan súbitamente. Algunos empresarios intentaron mediar. «Podemos llamar a un traductor profesional mañana. Quizá podemos pausar y reagendar». Pero la millonaria los detuvo con un simple gesto de la mano. No había margen para negociaciones secundarias. Era ahora o nunca. El ejecutivo arrogante se rió con sarcasmo. «¿De verdad vamos a ceder ante un capricho?». Fue entonces cuando la millonaria, en un inglés rudimentario, pero con una claridad implacable, habló directamente. «Not capricho. Respect». Las 2 palabras rebotaron en las paredes del salón como una sentencia. El salón entero contenía el aliento. El eco de la millonaria japonesa todavía flotaba en el aire. «Si no confían en ella, no habrá trato». Las miradas se dirigieron hacia el ejecutivo que había liderado la oposición, esperando que lanzara un nuevo ataque o que se levantara y diera un portazo. Pero él no habló. Se quedó inmóvil, con los puños cerrados sobre el mantel, mirando un punto fijo en el vacío. Por fuera seguía siendo el hombre altivo, con su corbata impecable y el reloj de lujo brillando bajo la luz del candelabro. Pero por dentro, en cuestión de segundos, se abrió una grieta que lo devolvió a los primeros años de su vida empresarial. Recordó aquella oficina diminuta en la colonia Narvarte, apenas un cuartucho alquilado con paredes húmedas, donde había instalado un escritorio de segunda mano. Recordó el zumbido del viejo ventilador y las noches en que dormía sobre la misma silla, porque no había dinero para rentar un departamento. Los días de vender promesas a clientes desconfiados, los rechazos, las humillaciones, los préstamos que parecían trampas más que oportunidades. Había trabajado como un animal durante más de 20 años para llegar hasta allí. Cada ascenso, cada cifra en negro, cada logro había costado sudor, lágrimas y hasta su matrimonio. Y ahora, esa negociación con la empresaria japonesa no era solo un contrato, era el sueño de su vida. Su empresa se duplicaría de tamaño, entraría a un nuevo mercado, se consagraría como jugador internacional. «¿Y todo esto voy a perderlo por una mesera?», pensó, sintiendo que la bilis le quemaba la garganta. Su orgullo le gritaba que no podía aceptar aquella condición absurda. ¿Qué pensarían de él si cedía? ¿Qué autoridad le quedaría si los demás empresarios veían que se inclinaba ante la decisión de una extranjera y una empleada anónima? Pero su razón, fría y cortante, le susurraba otra verdad. Si se levantaba de la mesa, no solo perdería el contrato, perdería la oportunidad más grande de toda su carrera. La tensión se apretaba en su pecho como una garra. Miró de reojo a Mariana, de pie junto a la millonaria. Una simple camarera, con las manos todavía temblorosas, convertida en el centro del salón. La odiaba en ese instante, pero también la envidiaba, porque en esos minutos ella tenía lo que él había perdido hacía años. La capacidad de ser escuchado desde la vulnerabilidad, desde la autenticidad, y en esa envidia encontró un reflejo. Él también había sido subestimado alguna vez. También había sido el joven que nadie tomaba en serio, el soñador sin futuro.
al que las grandes ligas jamás dejarían entrar. La diferencia es que con el tiempo había endurecido tanto la coraza que olvidó lo que se sentía ser invisible. Ahora esa chica le recordaba con dolorosa claridad quién había sido él al principio. El murmullo de la sala regresó y lo arrancó de sus pensamientos. El anfitrión lo miraba, esperando una reacción. Los otros empresarios contenían la respiración. La millonaria no apartaba los ojos de él, firme como un muro. El ejecutivo cerró los párpados un instante. En ese breve parpadeo revivió 2 décadas de lucha, y cuando los abrió, supo que no podía arruinarlo todo por orgullo. No había trabajado media vida para que su ego lo dejara en la ruina. Respiró hondo, bajó los hombros y habló con voz grave, rota por la tensión. «Acepto». Un murmullo recorrió la sala, mitad alivio, mitad sorpresa. Nadie esperaba que aquel hombre, tan inflexible, cediera con tanta claridad. El ejecutivo se recostó en su silla, como si acabara de librar una batalla interna que lo había dejado exhausto. No lo hizo por humildad ni por simpatía. Lo hizo porque comprendió, en esos segundos de introspección, que los sueños que lo habían sostenido desde el inicio eran más grandes que su orgullo. Y porque entendió, aunque le doliera reconocerlo, que a veces la vida coloca en tu camino a personas inesperadas para recordarte la esencia de lo que fuiste y lo que todavía puedes perder. El salón se relajó lentamente. La millonaria inclinó la cabeza con un gesto solemne. Mariana, sin saberlo, había vencido no solo el desprecio de los empresarios, sino también las sombras del pasado de aquel hombre. La reunión había terminado con un aire distinto al que había comenzado. Los contratos fueron revisados, las cláusulas discutidas, pero lo que realmente se había firmado aquella noche no estaba en ningún papel. Era un pacto invisible entre la dignidad y el respeto. La millonaria japonesa se levantó de la mesa, agradeció en un inglés entrecortado y se inclinó levemente hacia Mariana, como solo se hace ante alguien a quien se le debe más que gratitud. Los empresarios, aún confundidos, entendieron que el futuro del acuerdo dependía de esa chica que unas horas antes era invisible. Esa noche, mientras recogía los manteles y apagaba las luces del salón, Mariana todavía sentía las manos temblar. Había estado en el centro de un huracán y contra todo pronóstico había salido ilesa. Más que eso, había salido transformada. Días después, el hotel recibió una carta dirigida a ella. No estaba escrita en inglés ni en español, sino en un japonés pulcro, acompañado de un sobre con caracteres que apenas reconocía por los recuerdos de su abuela. El gerente la llamó, curioso, y le entregó el sobre con respeto. Dentro había 2 cosas, una invitación y una promesa. La invitación era formal, con sello dorado. La millonaria solicitaba su presencia en Japón como parte de un programa de capacitación para jóvenes con potencial. La promesa era más íntima. Una nota escrita a mano con tinta negra en el dialecto de Tsugaru-ben. Mariana no entendía cada palabra, pero sí la esencia. Tu voz rescató la mía. No dejes nunca que nadie te calle. Las lágrimas le nublaron la vista. Esa noche buscó a su abuela en la cocina. La anciana estaba cortando verduras con la misma paciencia de siempre, como si el tiempo jamás la hubiera tocado. Mariana le mostró la carta. La abuela, al leer las líneas en su dialecto natal, sonrió con ternura y murmuró: «Tus palabras rápidas ahora vuelan lejos, como pájaros que encuentran su cielo». Mariana la abrazó con fuerza. Comprendió que lo que alguna vez había sentido como una rareza, una carga, se había convertido en el regalo más grande de su vida. Un mes después, con una maleta modesta y el pasaporte en la mano, Mariana se encontraba en el aeropuerto. El avión que la esperaba no era solo un medio de transporte, era un puente hacia un destino que jamás habría imaginado. Su madre lloraba en silencio.
Su abuela sostenía un rosario desgastado entre los dedos, y su padre, orgulloso, la abrazaba con la torpeza de los hombres que aman más de lo que saben decir. Antes de abordar, Mariana miró al cielo despejado de Ciudad de México. Pensó en la millonaria, en los empresarios, en el ejecutivo que había tragado su orgullo por no perder lo esencial. Pensó en sí misma, en la chica invisible que una vez solo servía copas y que ahora era reconocida como alguien capaz de tender puentes entre mundos. El altavoz anunció el embarque. Mariana respiró hondo y caminó hacia la puerta. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza nueva palpitando en su pecho. Sabía que no era un final, sino el verdadero inicio. En el asiento del avión, mientras se ajustaba el cinturón, volvió a leer la nota escrita en Tsugaru-ben. No necesitaba entender cada palabra. Lo esencial estaba claro. Era un recordatorio de que las raíces, incluso las más incomprendidas, podían florecer en cualquier tierra si uno tenía el valor de defenderlas. El avión despegó. Las luces de la ciudad se hicieron pequeñas, como estrellas que se apagaban lentamente. Mariana cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar sin miedo. Soñar con un futuro donde su voz ya no sería invisible, donde la memoria de su abuela se transformaría en alas. Y así, entre el rugido de los motores y el horizonte iluminado por el amanecer, comprendió la lección que aquella noche le había dejado. Las barreras del idioma, del poder y del orgullo pueden romperse, pero lo que nunca debe romperse es el puente invisible que une a las personas cuando se reconocen en su vulnerabilidad. Ese era el verdadero contrato firmado, uno que ningún papel podía contener, pero que cambiaría su vida para siempre.